Ser podcast. Muy buenas noches desde Vitoria, desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Un centro inaugurado hace poco más de un mes, el 1 de junio. 1 de junio de 2021. No es que antes no se haya hecho nada por la memoria de las víctimas, pero que un lugar así vea la luz 10 años después de que ETA dejara de matar, 17 años después del atentado yihadista del 11M, que es el más sanguinario en suelo europeo, dice varias cosas. Dice de entrada que no siempre hemos querido mirar de frente el rastro de dolor, las vidas truncadas que el terrorismo dejaba. Pero dice también que el tiempo hace su trabajo y que a veces la distancia temporal permite una reflexión más profunda, más completa, más objetiva sobre el terror y sus consecuencias. Hemos venido a conocer este centro y a recorrer la memoria de las víctimas como parte de la reparación que se les debe y que, por lo tanto, nos ayudarán a conocernos a nosotros mismos, también como sociedad, frente a las víctimas. Del dolor y de la supervivencia salen los materiales con los que construir la memoria colectiva de los años y de los momentos de plomo. Meditar sobre lo que pasó es deber de todos, dice una cita del escritor Primo Levi, superviviente él mismo del Holocausto, que repiten aquí en el memorial. Mucho más cerca, nuestro Emilio Lledó afirma: sin memoria no hay futuro. Y aquí estamos nosotros, para proponerles reflexionar sobre lo que pasó, que es el primer paso para transformar el dolor, la memoria y la justicia en energía, para seguir viviendo con nuestros problemas, que nunca faltan, pero seguir viviendo y en paz. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Y como este es un programa especial, tenemos invitados especiales. Un periodista que es y ha sido muchas cosas en la vida y también víctima de ETA. Gorka Landaburu, Gabón, buenas noches. Gabón ongi etorri, Pepa, y a todo el equipo. Qué alegría verte. Yo también. Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, escritor y miembro del patronato de la Fundación Buesa. Buenas noches. Gabón, buenas noches. Y aunque no ha podido viajar con nosotros, nos escucha desde Madrid alguien que es y ha sido muchas cosas en la vida, pero también fundadora y miembro del despacho de abogados laboralistas de Atocha, que sufrió en 1977 un atentado de la extrema derecha. Ella no estaba ese día allí, pero allí murieron 5 compañeros y otros 4 sufrieron heridas graves. Ella es Manuela Carmena. Buenas noches, Manuela. Hola, muy buenas noches, Pepa, y buenas noches a todos. ¿Que no conoces todavía este centro memorial o has estado aquí ya? No, todavía no, que va, estoy deseando ir. Bueno, pues cuando vengas vente preparada, vente bien pertrechada de ánimo, porque conmociona mucho el recorrido que yo acabo de hacer aquí. Y sigue a mi lado el director del Centro Memorial, Florencio Domínguez. Y les voy a contar una cosa. De Florencio Domínguez, el periodista del País, Íñigo Domínguez, ha escrito algo que han corroborado muchos compañeros aquí en Euskadi. Y es esto: cuando había un atentado, un tiroteo, un arresto, y no estaba claro qué había pasado todavía, alguien decía: vamos a esperar el teletipo de Vasco Press, donde trabajaba Florencio, un referente para todos los periodistas de este país en este tema y nuestro anfitrión esta noche. Con todos ellos vamos a analizar lo que ha pasado hasta el presente, hasta hoy mismo, la memoria, pero también las alertas que hay que activar frente a la intolerancia que mata. Antes, el día en 2 minutos, Esther. En situación de riesgo extremo seguimos subiendo la incidencia acumulada respecto a ayer, escalando hasta los 277 puntos. La franja de edad entre los 20 y 29 años está en 911 casos. Entre los de 12 y 19 años roza los 800. Se han notificado más de 17.300 casos y el fallecimiento de otras 28 personas. Con esta evolución, el sector del turismo sufría como un calambre esta recomendación de Francia. Decidiremos en los próximos días si adoptamos más restricciones. Si no han reservado sus vacaciones, eviten España y Portugal como destino. Es un consejo llamando a la prudencia, una recomendación en la que insisto. Mejor quédense en Francia o vayan a otros países.
El alivio llegaba del Reino Unido. Allí se ha levantado la mano para los británicos que vuelvan a partir del 19 de julio a su país y lo hacen desde destinos de la lista ámbar, como España. Ellos no tendrán que hacer cuarentena. Arantxa González Laya, ministra de Exteriores. España es un destino seguro, pero sí que tenemos que seguir haciendo una llamada a la prudencia a nuestros ciudadanos y sobre todo a aquellos más jóvenes que son los que todavía no están vacunados. Esto es un poco la situación actual que, como digo, es muy diferente de momentos anteriores de esta pandemia. El avance de la pandemia en todo el mundo va a obligar a celebrar sin público los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras en la estrategia de vacunación se avanza con paso firme, como dice la ministra Darias. Hay más de 20 millones y medio de personas con la pauta completa en nuestro país, un 57,5% de la población tiene al menos una dosis. Golpe a Telemadrid. La presidenta Ayuso tiene ya vía libre para cambiar la actual cúpula directiva del ente público tras la abstención de Vox. La votación ha tenido lugar hace una media hora. Asamblea de Madrid, Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues no ha habido sorpresas. 64 votos a favor, 57 votos en contra. El PP ha conseguido su objetivo, se ha perpetrado un ataque a la independencia de Telemadrid, según la izquierda madrileña, muy crítica con lo que han bautizado ya como un asalto y un golpe letal a la libertad. Lo cierto es que en cuanto a esta nueva ley, la primera de Ayuso, entre en vigor, automáticamente cesarán al actual director y podrán nombrar a su sustituto a dedo, un administrador provisional que con la nueva ley podría ser casi vitalicio. Decisión histórica del Banco Central Europeo. Por primera vez desde su creación se permite un cierto respiro en el objetivo y el control de la inflación. Anuncio que hacía su presidenta, Christine Lagarde. El Consejo de Gobierno cree que la estabilidad de precios se mantiene mejor con un objetivo de inflación del 2% a medio plazo. Esto puede implicar un periodo transitorio en el que la inflación esté moderadamente por encima del objetivo. Y el presidente del Gobierno se ha posicionado en el debate sobre el exceso en el consumo de carne. Anoche escuchábamos aquí los argumentos del ministro Garzón tras ese vídeo que causó una enorme polémica en el sector ganadero y en el que pedía una reducción del consumo por salud y por el medio ambiente. Pedro Sánchez era así de claro. Yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Pues quédense con el chuletón que nos vamos a la contra de hora 25. You in any way, or never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rise and weave the way. It's Kelpie Vibes. Manuel Javois, buenas noches. Hola Pepa, buenas noches. Fíjate que anoche cuando hablábamos con el ministro de Consumo aquí en Hora 25 y nos contaba esa campaña que ha lanzado para recomendar, no para imponer, para recomendar comer menos carne, pensé en ti inmediatamente porque tú eres muy carnívoro y dije, ¿se sentirá interpelado? ¿Se aplicará el cuento o hará campaña por todo lo contrario, Javois? Fíjate que estoy en desacuerdo con Sánchez, bueno, en varias cosas, pero desde luego en lo del punto. Me gusta muy poco hecha la carne. Pero en cualquier caso, yo creo que se ha montado una discusión, se ha organizado una polémica, la enésima polémica por algo que no se ha dicho, lo acabas de aclarar ahora. Aquí nadie quiere ni prohibir carne ni moderar su consumo a base de decreto ley. Es una campaña de recomendación, ese es el mensaje que se ha dado y además esto no es una ocurrencia que haya tenido el ministro después de una mala digestión. Se trata de una evidencia científica que reducir el consumo es más sano para el ser humano. Evidentemente, si nos tiramos todos los días comiendo carne, yo estaría todos los días comiendo carne, eso tiene unas consecuencias sanitarias bastante graves y además es más sostenible para el planeta. No es de ayer ni de anteayer y no significa que haya que cambiar ningún filete por las judías. Pero aquí parece que, fíjate, los días impares, la ciencia nos ha salvado de la pandemia y los días pares nos reímos de ella porque parece que pretende querer diseñar nuestra dieta. Es una evidencia, es verdad, yo soy muy carnívoro. Y como veo que es el presidente del gobierno, nos pasamos haciendo cosas que nos perjudican y que sabemos que en exceso están mal. Lo que no hacemos es sacar pecho de ello como Sánchez cuando
le preguntaron por la propuesta de su ministro, que no deja de ser un ministro de su gobierno, y él respondió lo que respondió sin atender a la recomendación sanitaria que había detrás de esa idea. Es otra evidencia que en este país irremediable se le está haciendo oposición a Garzón, ya difundiendo que quiere prohibir la carne, porque no hay un debate tranquilo ni una propuesta razonable sin su discusión disparatada. Y apunta a esta idea porque creo que va a llegar en breve. Lo siguiente será robarle una foto a Alberto Garzón comiendo una chuleta y acusarle de predicar una cosa y hacer otra. Estoy convencido de que el pobre se va a tirar todo el verano sin poder probar la carne para que no le pillen con la fotografía. Cuando él vete dando ideas, cuando él no ha dicho absolutamente nada de prohibir, ni ya ha reconocido que a él también le gusta la carne y espero que la siga comiendo porque además es muy nutritiva. ¿Qué has comido hoy, Javois? Caray, estoy en Galicia, churrasco de cerdo. Buen fin de semana, querido. Buen fin de. Un beso. Chao. Adiós. Chao. Hora 25. Pepa Bueno. Nada mejor que escuchar a las víctimas para saber de qué va este programa de hoy. La cadena SER en Euskadi lleva mucho tiempo haciendo también memoria del terrorismo de ETA, recogiendo testimonios de víctimas en un programa mensual dedicado al recuerdo y a la reparación. Se llama La Ventana de la Memoria y lo dirige Eva Domaica. Escribí Moriac que la muerte no nos roba a los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. Como Joseba Goicoechea en el de Rosa o Josu Muguruza en el de su hija Ane. Joseba era una persona extraordinaria, le encantaba su trabajo, pero lo único que le podía quitar de su trabajo era su familia. Sus hijos, mis hijos, y para mí, pues como marido, pues yo era la reina. Y eso fue lo que me han quitado. Yo nací 17 días más tarde del asesinato de mi aita. He ido construyendo un poco la imagen de mi aita con los años, con lo que me iban contando en casa, con sus amigos, con lo que iba leyendo. Pero la memoria de las víctimas también es traumática, dolorosa. Imagínense casados con un guardia civil en Donostia, como Conchi, con Aurelio Prieto. No hacía ni 5 meses que estábamos viviendo en Echaurrondo. Y allí siempre, vamos, cuando te juntabas con las mujeres de los guardias te decían, si ves algún día alguna pareja de guardia civil vestida de uniforme subir a tu casa, es que te ha tocado a ti. Eso es lo que pasó. O que tu hijo se metiese a Ertzaina, como Jorge Díez Elorza. Él era incapaz de comprender cuando entró en la Ertzaina que le vetaron entrar en algunos sitios. Entraba a algún bar en Salvatierra, quitaban la música y le insultaban. Recordar el atentado les quiebra el alma, como a nosotros invadir su intimidad y escuchar cuando Katy despidió a su marido Alfonso Morcillo o Ana Izpiri a su hermano Sebas. Yo lo único que sé fue el cuadro que vi allí y la soledad inmensa de que nadie se acercó a mí. Me tiré al suelo, le agarré la mano, yo sabía que estaba vivo, como un cierto respeto a no acercarse. La gente ya sabía lo que había pasado. Verle a la persona privada de todo, eliminada, como si no fuera un humano, y saber que unos jóvenes han hecho eso y que han huido tranquilamente y que van a dormir a pierna suelta, pues es una realidad terrible. Pasan los años, las emociones se templan y cada víctima elige un camino. Algunas, como Dori Monasterio, trabajan por la memoria en las aulas después de años ocultando el asesinato de Fermín, su padre. Yo a mi madre le decía, ni se te ocurra decir. A ti si te preguntan, vas al médico o a cualquier sitio, señora, ¿de qué ha muerto su marido tú? De accidente de tráfico. Y yo lo he dicho, tu caparazón te lo pones. Otras reclaman justicia para los casos sin resolver. Otras, Maripaz, viuda de Lope de la Calle, e Irene Villa, quieren vivir sin odio. Si en casa hubiese habido odio, conociéndole como le conocíamos a José Luis, no hubiese descansado en paz. La memoria, la verdad, la dignidad y la justicia son innegociables, pero que no se puede vivir tampoco con esa herida sangrante. A veces no solamente basta con pasar la página, hay que cambiar incluso de libro. El testigo de la memoria lo coge ya sin ETA, otra generación capaz de sonreír al futuro pese a lo sufrido, como Eva, hija de Chiqui Larrañaga. Mi madre murió el año pasado y nos decía, madre mía, cuando me vea el padre, cuando me vea José en el cielo va a decir, ¿esta vieja quién es? Después de tantos años. Así que les hemos hecho un recordatorio a los dos juntos, paseando de novios. Y siempre pensamos que están ahí los dos paseando, por fin.
Pues de esto hablamos esta noche. El centro memorial en el que estamos no es solo un museo, es un centro de actividades con un calendario ya en marcha, bien interesante, por cierto, y del que vamos a hablar a lo largo de esta noche. Pero primero vamos a detenernos en la memoria, porque cuando el terror desaparece, la fuerza de la vida es tanta que parece que hace un siglo que vivíamos bajo el temor a que una bomba o un tiro en la nuca se llevara vidas por delante y toda nuestra vida se congelara para despedir a los muertos. Y en medio de la larga y mortífera actividad de ETA hemos tenido las tragedias provocadas por la extrema derecha, por el terrorismo de Estado, por el terrorismo yihadista. Gorka Landaburu, tú que puedes hablar del terrorismo desde tantos puntos de vista, ¿qué aporta? ¿Qué viene a traernos un centro como este? ¿Qué significa que sea posible en este año 2021? Pues yo creo que es un centro esencial y primordial. Aquí hemos vivido unas etapas muy duras. A nuestros padres les tocó la guerra civil, el exilio. Yo siempre digo que he vivido 2 dictaduras, la de Franco y la de ETA. Y han pasado tantas cosas que nosotros que estábamos en primera línea, como víctimas del terrorismo y como objetivo de ETA, y hemos estado en funerales como periodistas y oyendo la información, hay muchas historias que no se conocen y hay que conocerlas. No es un problema de nuestra generación, que ya estamos de paso. Yo creo que, y yo siempre lo digo, es sobre todo para las nuevas generaciones. Me preocupa que hay una encuesta que salió hace año y medio, 2 años, hecha para la Universidad del País Vasco, que decía, no recuerdo las cifras, más o menos que 60% de niños, de chavales y adolescentes de 20 años no saben quién era Miguel Ángel Blanco. Aquí en Euskadi. No saben que habían oído algo de ETA. Ese es el drama y nuestro horror. Entonces, hay una labor pedagógica, educativa que hay que hacer, empezando por los colegios, que hay que hablar de ETA, hay que hablar de la guerra civil, hay que hablar de muchas cosas, pero este centro es esencial, porque es un punto de encuentro, y yo creo que es más que un museo, es un museo de la transmisión de la historia, y nunca podremos ver delante, yo siempre digo, y lo he dicho contigo 1000 veces, la vida sigue, la gente tiene su vida, es como la pandemia, terminará la pandemia y nos acordaremos de la pandemia, miraremos el futuro, no queremos saber nada, pero los historiadores como aquí Antonio y mucha gente tienen que explicar esto, porque si no leemos, como he dicho 1000 veces y mucha gente lo dice, la página entera hasta el final, no podremos vivir. Y termino diciendo una cosa que siempre lo cojo como ejemplo. La vida seguirá, yo tengo hijos mayores, no hablamos del atentado, de vez en cuando viene una historia recordando y cosas de esa, ¿no? Pero la vida es como conducir un automóvil, y un automóvil como se conduce con las 2 manos al volante, y hay que mirar de frente. Ahora, nunca conducirás debidamente si no tienes un gran retrovisor, y este museo es parte del retrovisor, de la vida seguimos sin olvidar. ¿Y tu memoria, la tuya personal, Gorka, cómo ha operado el tiempo en tu memoria? Porque tú eres una víctima. ¿Cómo opera el tiempo? ¿Cómo transforma el tiempo el dolor, el miedo, la incertidumbre? No, yo no pretendo tener ninguna medalla ni honor. Somos como somos y la familia nos ha tocado lo que nos ha tocado. Mi hermana Ander fue el primer periodista amenazado directamente y tuvo que salir en el año 83. ETA nos amenazó a cambio 16, a mi hermano, a mí y a un fotógrafo en el año 83. 10 días después de esa amenaza fuimos a verles a San Juan de Luz. ¿Y por qué nos amenazó ETA? Porque no les gustaba lo que escribíamos en cambio 16 en el año 80, en lo cual decíamos que un crimen es un crimen. Un asesinato es un asesinato, no es una equinza ni nada. Casualmente, a los 10 días recibimos otra carta que nos querían matar, nos querían volar la delegación, que éramos comunistas. Hitler tenía razón, vais a morir la AAA. Entonces tú cuando recibes 2 comunicados en 10 días, 15 días de los 2 extremos, dices, algo bien estaremos haciendo. Yeah. Lo hicimos por compromiso porque nacimos con eso. Yo nací en el exilio, mi padre fue vicepresidente del gobierno vasco en el exilio, es decir, que no soy la víctima de Hipercor que de repente le toca y no lo entiende. Yo sí lo entendí de cierta manera. Manuela, tu memoria personal, tú eras muy joven
y tuviste unas pérdidas tremendas, muy cercanas, cuando eras tan joven. El paso del tiempo, ¿cómo le sienta a tu memoria? Bueno, yo creo que es un tipo de vivencia que te conforma de una determinada manera, ¿no? Yo he hablado muchísimas veces de esto porque cuando aquella noche de invierno vistes que en un instante y por una actitud de un ser humano que decide matar a otro, ¿no? La vida de tus amigos, de tus compañeros se acabó, ¡pum!, se acabó, ¿no? Y cada día que yo recuerdo mi vida y la no vida de ellos, siempre te da esa sensación de decir, bueno, no me pilló de milagro, qué suerte tuve, pero qué sensación de deuda con ellos, ¿no? Que no pudieron tener hijos, que no pudieron hacerse mayores, que no pudieron ver la democracia, que no pudieron ver los problemas de la democracia, no sé cómo decirte, que dejaron de vivir. De repente, sin más, ¿no? Por una actitud tan brutal de una persona que decide privar de la vida a otro, ¿no? Entonces, yo creo que desde entonces, yo creo que también desde antes, ¿no? Yo viví un episodio antes también muy, muy terrible, cuando también siendo yo abogada, que mataron al marido de mi secretaria, se llamaba Pedro Patiño, le disparó la Guardia Civil un tiro. Él era un trabajador de la construcción y estaba hablando de la huelga de la construcción, estaba haciendo de piquete y le mataron por la espalda, ¿no? Y a mí me dieron la noticia y yo la tenía ella allí delante, es decir, que yo había vivido ya alguna experiencia traumática, claro, muy dura, ¿no? Y yo creo que todo eso lo que a mí me ha hecho es odiar la violencia de una manera como no te puedes imaginar, ¿no? Y eso a su vez me ha hecho profundizar muchísimo en por qué se mata, ¿no? Fíjate que yo luego, cuando soy jueza de vigilancia penitenciaria, pues me encuentro en la cárcel de Carabanchel a muchos presos de ETA, ¿no? Y no perdí ocasión en ningún momento, todas las cantidades de conversaciones que tuve con ellos, de decirles eso, ¿no? ¿Por qué matáis? ¿Cómo sois capaces de hacer algo así, no? Creo que eso tiene que ser una consecuencia muy importante de este memorial, ¿no? Es terrible porque quien ha hecho eso es, como vosotros mismos decíais, lo sabemos, quién fueron, eran jóvenes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que fueran capaces de ese horror, ¿no? ¿Cómo es posible que tuviéramos una generación de jóvenes que pudieron hacer eso? ¿Y cómo es posible que tuviéramos una generación de personas que callaron y miraron para otro lado, ¿no? Yo creo que eso es tan terrible que tenemos que profundizar muchísimo en eso, ¿no? En fin, ¿y cómo transmitir ese conocimiento que apunta Manuela, el que apuntaba Gorka, Antonio Rivera? Fíjate, yo discrepo de Gorka cuando dice los jóvenes no saben quién era Miguel Ángel Blanco. Yo me acuerdo que yo me hice joven y adulta a los primeros 80, al comienzo de los 80, y para mí Franco era la prehistoria. La prehistoria absoluta. Me parecía que eso había ocurrido hacía mucho tiempo, hacía 5 años que se había muerto y sabía quién era, por supuesto y tal, pero me parecía la prehistoria. Los jóvenes miran para adelante. ¿Cómo transmitir de manera eficaz este conocimiento, sobre todo para inocular la vacuna de no tener la tentación de resolver a tiros las diferencias, ¿no?, las discrepancias? Bueno, aquí no está pasando nada muy diferente, ¿no? Esta historia del terrorismo para nuestros jóvenes, y no demasiado jóvenes, es una historia de viejos, es una historia de los mayores y es una historia de la que hay que huir como de la peste. Porque además esta es una historia de violencia doméstica, es decir, de una violencia que se genera en el marco de una comunidad, en el seno de una comunidad, y que se caracteriza en el hecho de que cuando termina, víctima y victimario vuelven a vivir en el mismo espacio. Y eso es muy complicado. Y esta es una violencia, el terrorismo, y en concreto el terrorismo doméstico, es un tipo de violencia que se soporta en la anuencia y el respaldo de una parte de la comunidad, porque si no existe eso, no hay terrorismo. Y esa parte de la comunidad sigue estando en el mismo sitio donde estaba, no con las mismas ideas, evidentemente, ¿no?, pero sigue estando en el mismo sitio, ¿no? Por lo tanto, es un compromiso radical el luchar porque quede claro que el recurso a la violencia no es admisible en ninguna circunstancia y condición. El hacer ver que, antes decía Florencio, ¿no?, responder a la pregunta ¿dónde estabas entonces cuando estaba pasando todo esto?, ¿no?, hacer ver que en nuestra comunidad hubo una parte de la ciudadanía que respaldó estas actuaciones. Y sobre todo una cosa muy importante que muchas veces lo perdemos de vista, y es que el proyecto terrorista, en concreto el que mayoritariamente vivimos en Euskadi, fue un proyecto ultranacionalista que pretendía la construcción
mediante la violencia política de una sociedad homogénea. Y la apetencia o el anhelo por una sociedad homogénea sigue estando ahí. Y puede seguir estando ahí con violencia o sin violencia. Y lo que merecen las víctimas del terrorismo y todo lo que representan las víctimas del terrorismo es que el anhelo por construir en Euskadi una sociedad uniforme y homogeneizada no pase por la cabeza de nadie, con violencia o sin violencia. ¿Cómo transmitir todo esto con eficacia, ¿no? Cómo el conocimiento de la historia no nos evita el peligro de repetirla. Esto lo hemos visto mucho a lo largo de los siglos, ¿no? ¿Cómo transmitir ese conocimiento? A eso va este centro memorial en el que estamos haciendo hoy hora 25. ¿Cómo opera el paso del tiempo? He preguntado varias veces esta noche, cuando a quien has perdido en un atentado terrorista es a tu padre y tú eres un niño. Ángel Altuna, Urzelay, muy buenas noches. Buenas noches, Pepa. Está aquí a mi lado, aquí en el Centro Memorial, y en Madrid está Vera de Benito. Vera, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pepa? Que también perdió a su padre. 2 atentados muy distintos. De esto hablamos enseguida. Hora 25. Pepa Bueno. Hablamos con Ángel Altuna Urzelay, 58 años. Ya ha vivido un año más que su padre, Basilio. ETA lo mató en Erenchun, en Álava, en 1980. Ángel tenía 17 años y a partir de ese momento tuvo que tirar para adelante en un País Vasco donde a las víctimas se las miraba con frialdad o indiferencia. Hoy es licenciado en Psicología y técnico de empleo y formación en el Servicio Vasco de Empleo. En Madrid les anunciaba que estaba y está Vera de Benito. El 11 de marzo de 2004 una célula yihadista mató a su padre, Esteban. Ella vio la columna de humo, pero le confirmaron que había muerto 2 días después. Tenía 10 años. Hoy es una joven periodista especializada en seguridad y terrorismo. Colabora en una entidad que estudia el fenómeno del terrorismo y la prevención de la radicalización, que se llama Sectucrime. Ángel, tenías 17 años cuando ETA mata a tu padre y tú dices que no tuviste en ese momento un colchón emocional. ¿Pero cómo es posible? Sí, lo tuve. ¿Lo tuviste? Lo tuve en una dimensión, lo comentaba antes con Marisol, tu compañera, y quería darle un poco la importancia precisamente a las fases. Tú has hablado antes del tiempo, ¿qué pensamos después de todo el tiempo, ¿no? Yo en mi contacto con otras víctimas y cosas que hemos compartido, cosas con muchas, bueno, con Gorka, que está aquí, con muchas gentes, ¿no? El primer momento del shock, del impacto físico, fisiológico, psicológico, brutal. Lo que le quería decir a tu compañera es que sigue una fase de incredulidad, de ensoñación, de no ha podido ser, esto ha sido un sueño, no es posible. Soñar, despertar, que no ha podido ser, y sí, es verdad, ha sido. Una fase de ira, una fase de culpabilidad, yo la tuve. Es decir, yo ese día tenía que haber estado con mi padre. Cruzó Vitoria en el tren, en el tranvía, para ir a Erenchun desde Miranda, donde estaba él. Y yo le dije, no, voy a ir a las fiestas del pueblo. Y bueno, y siempre yo tuve esa mochila por detrás durante muchos años. Es decir, yo debería haber estado con mi padre ese día y podía haber hecho algo, ¿no? Entonces, la culpabilidad, ¿no? Sí. Hasta que, pues la evolución de las cosas te hace ver que esa propia culpabilidad debe ir siempre dirigida, como decías antes y decía Manuela, al que tiene la capacidad de matar y la decisión de matar y organizar un atentado, prepararlo estratégicamente con las consecuencias personales, sociopolíticas en general, ¿no? Es decir, que es el terrorismo, que es matar a uno para aterrorizar a 1000 o matar a 191, como ocurrió el 11 de marzo en Madrid, y aterrorizar a millones, ¿no? Ángel, me imagino que uno se hace mayor de repente, ¿no? Cuando a los 17 años te matan al padre. Sí, yo suelo decir que me hice violentamente adulto, sí. Me pilló solo con mi madre toda esta situación. Mis hermanos estaban fuera y pues con 17 años tuve que organizar el funeral, tuve que hacer llamadas a Radio Nacional, ese que se hacían antes para localizar a mi hermana, que estaba de camping por Málaga, ¿no? Yo qué sé, pues cuando acababa el informativo de las 2 de la mañana, le habían matado a las 10 de la noche a mi padre, pues salía
por la radio algo que es tremendo, ¿no? Es decir, salía la noticia de 1 minuto o medio que serían asesinado al capitán de la Policía Nacional, Basilio Altuna, en Enchunalaba, y se acababa el informativo y decía avisos de Radio Nacional. Se busca a Lourdes Altuna, que está de camping por Málaga por asunto familiar grave, ¿no? Es decir, el que había escuchado las noticias podía, y era así de frío y de todo lo que pasaba en aquel 1980, y bueno, pues que no ocupaba más de 1 minuto en la información de lo que puede ser la prensa o la televisión nacional, ¿no? Esta evolución del tiempo, y perdona Pepa, que siga un poco por aclarar, suele ir seguida de una travesía en el desierto, ¿no? Es decir, de una deconstrucción. Lo que antes servía para vivir ya no sirve. Ya no está mi padre, los eventos y los proyectos vitales de toda la familia se truncan. Tengo especial cariño en estos momentos simplemente por saber la edad que tenía Vera cuando sucedió el acontecimiento del 11 de marzo, porque es la edad de mi hermano Fernando, el pequeño, ¿no? Entonces, para mí es desgarrador lo que puede suponer eso, ¿no? Y esa travesía en el desierto, en la que a veces hay oasis, es verdad, va unida a una recuperación de eventos vitales, a una reconstrucción, a una socialización y salir del armario, salir un poco incluso a socializar, a hacer lo que Vera ahora veo que está haciendo, según lo has dicho, incluso a agruparnos, pero siempre hay también recaídas emocionales. ¿Cuándo? Cuando hay revictimización, y cuando hay comportamientos que a las víctimas... Espera, que te voy a preguntar por la revictimización, que me interesa mucho, pero quiero saber si Vera se reconoce en esa secuencia que Ángel está describiendo, ¿no? El shock inicial, la incredulidad, la ira, la culpa, la travesía del desierto. ¿Te reconoces ahí, Vera? Bueno, sí. Evidentemente cada víctima de terrorismo tiene su proceso de duelo. No hay 2 víctimas de terrorismo iguales, pero sí que más o menos me reconozco. Yo recuerdo la culpa que sentí, parece estúpido, pero yo suspendí un examen de matemáticas 2 días antes y pensé, ostras, a lo mejor esto es porque he suspendido el examen de mates y no tenía que haberlo suspendido, que es una estupidez, pero sí que lo sentí en ese momento. Ira, no recuerdo haber sentido ira. Al menos los días de después, ¿no? Sí que es verdad que con los años vas creciendo, te vas dando cuenta de que, bueno, hay gente que quiere hacer daño porque sí, y eso te duele y sí que te causa cierta ira. Pero al principio yo no recuerdo haber tenido, pues eso, ataques de ira ni nada. Y en lo demás sí, evidentemente me asemejo a este patrón que ha contado Ángel. No sé si queréis saludaros. Hola Ángel, ¿qué tal? Encantada. Me alegro de saludarte, conocerte, y te invito a que vengas por Vitoria, de verdad, y que sientas este memorial, pues gracias a Florencio, a las instituciones, a gente como Antonio, etcétera, que están haciendo de este edificio una casa para nosotros, de verdad, con todo el cariño. Iremos. Vera, ¿te has sentido un número habitualmente? Que suelen decirlo algunas víctimas, somos números, ¿no? Como si no hubiera nada detrás de la etiqueta víctima del terrorismo, hija de una víctima del terrorismo. Sí, bueno, a ver, puedo entender que para la sociedad, para esa parte de la sociedad que no ha sufrido directamente un ataque terrorista, es muy fácil que se te olvide, entre comillas, un atentado concreto, ¿no? Porque no te ha tocado directamente. Pero para nosotros es un recuerdo constante. Es decir, yo me acuerdo de mi padre casi todos los días, pero sí que entiendo que a vista de esa sociedad que no ha sufrido el terrorismo como yo, pues sí soy un número. Soy una milésima parte de las 100 víctimas que el terrorismo de cualquier índole ha provocado en nuestro país. Decías, Ángel, uno vuelve a revivirlo todo en esos momentos en que se revictimiza. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo ocurre? Yo creo que cuando hay situaciones de impunidad, de injusticia, cuando hay claramente ongi etorris, cuando hay situaciones de burla, creo que de bromas, situaciones en las cuales se dice que la víctima, es decir, se trata un poco de
molestamos. Yo tengo la sensación de que molestamos en muchos foros, ¿no? Es decir, somos aquello que trae un problema y sobre todo hay que mirar para adelante, como decía Gorka, yo eso lo entiendo, además que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, este es el recordatorio de algo y que incluso nos tenemos que contener, ¿no? Un poco en el sentido de no compartir todo lo malo, etcétera, ¿no? Vera, ¿tú has sentido eso también? Como un testigo incómodo de una parte de nuestra historia que queremos olvidar. Sí, puede que sí. A lo mejor no de forma tan cruenta como lo cuenta Ángel, pero sí que, bueno, siento que a veces se da más importancia al verdugo que a la víctima. Entonces, no sé, sí que he sentido eso, que no era tan importante como yo creía que tenía que ser, ¿no? Me interesa mucho algo que ha dicho Ángel, Gorka, los ongi etorri, ¿cuánto van a durar? Porque es algo que hiere profundamente a las víctimas. Sí, son inaceptables. Y yo creo que ya no es cuestión de que te hagan daño a la víctima, ¿no? Es una cuestión de moral, de ética. ¿Cómo puede ser que un ser humano que ha estado 30 años en la cárcel porque ha cometido asesinatos le reciban en su pueblo? Eso tendría que venir de la propia izquierda abertzale. Le reciban con una fiesta, que es de lo que estamos hablando. Bueno, pues es una fiesta, es una porca. Mira, te voy a decir sinceramente, a mí tampoco me importa demasiado. Ya. Que hagan el recibimiento, que lo hagan en los arranos belsas, en sus locales, en sus sociedades, en su casa, que hagan la fiesta. Yo puedo entender un familiar que recibe a su hijo, y su hijo es terrorista, que vamos a hacer. Estamos hablando de la fiesta pública. De hacerlo en público. Y ahí tiene un problema la izquierda, y sobre todo Sortu, que es la que tendría que decir, señores, no vamos a hacer más ongi etorris, lo haremos de forma privada. Porque eso hace daño a las víctimas. Volvemos al mismo sentido del victimario. Y les reciben a veces como héroes. Aunque yo creo que cada vez más con el perfil muy bajo. Porque no tienen nada que aplaudir en ese sentido. Y lo he dicho claramente yo y lo dice todo el mundo. Ahora, no lo utilizaré políticamente. Luego hablaremos de la utilización política del terrorismo por ciertos partidos políticos que lo utilizan cada 2 por 3. Déjame preguntarle eso a Ángel y a Vera. ¿Os habéis sentido instrumentalizados? ¿Qué os parece, Ángel, cuando se produce esa instrumentalización política de las víctimas? ¿Qué sentís? Yo he llegado a pensar en algún momento dado que había una frase que decía mi hermano Fernando, que nos decía, ponga una víctima en tu vida. ¿Vale? Es decir, en el sentido de que queda muy guay en algunos momentos, perdona que hable así, el tener a una víctima al lado, ¿no? Y creo que nadie se libra de eso. Es decir, no quiero hacer en eso espectros ni lo siento como lo estoy diciendo. Yo además creo que en ese sentido las víctimas tengo la sensación de que hay quien quiere decir esto lo dijo incluso Arnaldo, lo dijo en el 2006. Arnaldo Otegui. Sí, perdón. Las víctimas hay que escucharlas. Poco después de la rama de olivo en Anoeta, es una declaración como muy esperanzadora de que esto iba a cambiar, ¿no? Y luego vinieron la T4 y vinieron muchas cosas, ¿no? Las víctimas hay que escucharlas, como no, después de lo que han pasado, pero claro, después de lo que han sufrido no están mentalmente capacitadas como para hacer un análisis sesudo ni sesgado. No queremos hacer análisis, pero es que hay quien cree que nuestros análisis son menos que los de cualquier ciudadano normal, porque estamos afectados, ¿no? Y tú, Vera, perdona. No. Y creo que con Vera y con muchos ejemplos creemos que tenemos muchas cosas que aportar y de dar las ganas de vivir y de ayudar a los demás que tengan ganas de vivir y de los valores democráticos y del Estado de Derecho. Y desde luego una reflexión que solo puedes hacer vosotros en primera persona, los demás podemos escuchar y reproducir. Vera, ¿tú te has sentido instrumentalizada o crees que hay instrumentalización política de las víctimas? Sí, yo creo que en cualquier momento todos los partidos políticos han utilizado políticamente a las víctimas del terrorismo y creo que es un error. No sé si es que no se dan cuenta del daño que pueden llegar a producir o si no les importa. Quiero pensar que es la primera. Sí que es verdad que el cariño de la... Y perdona que me vaya por este derrotero, pero el cariño de la sociedad
yo creo que ha hecho que estas cosas de política y demás queden un poco en segundo plano, al menos en mi caso, no sé en el de Ángel o en el resto de víctimas de terrorismo. Pero a mí eso me ha ayudado un poco a olvidar la parte de esta política fea, ¿no? De pues eso, instrumentalización y demás. Y por eso creo que es importante darle las gracias a esa sociedad que procuró el bienestar y procura el bienestar de las víctimas del terrorismo. Si hay alguien que se bate el cobre día a día contra esa instrumentalización de las víctimas, es Consuelo Ordóñez, abogada, activista, presidenta de Covite, colectivo de víctimas del terrorismo, víctima ya también. ETA asesinó a su hermano Gregorio Ordóñez en 1995, era concejal en San Sebastián y parlamentario vasco. Consuelo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pepa? Buenas noches. Digo que te bates el cobre allí donde más difícil es hacerlo, donde en este momento preciso de la historia es más fácil que a una la crucifiquen, en las redes sociales. ¿Cuándo se instrumentaliza a las víctimas? Porque igual tenemos oyentes en este momento que dicen, ¿de qué hablan estas señores? Bueno, pues la verdad es que sí, yo comparto, como también ha dicho también Ángel, es verdad, todos los partidos, bueno, no sé, la verdad es que sí que el nacionalismo, nosotros también hemos visto cómo en épocas pasadas han instrumentalizado a las víctimas, eso de pon una víctima en tu vida, que decía nuestro queridísimo Fer, como muy bien ha dicho su hermano Ángel, ¿no? Eso ha sido, nosotros lo hemos vivido también en el País Vasco, ¿no? Y bueno, ahora es verdad que los que más trabajo me dan, pues sí, es verdad, pues es un partido político concreto y es el líder de la oposición, Pablo Casado, cada 2 por 3, pues es verdad, le tengo que afear. Me duele mucho, es que me da rabia, y además es que precisamente el hacer eso es tratarnos con una falta de respeto total. No les importamos absolutamente nada, ¿no? Cuando utilizan así a las víctimas y se arrogan, ¿no? ¿Cómo debemos sentirnos las víctimas? Cuando la mayoría, nadie conoce nada de la inmensa mayoría de las víctimas. Hay 3.300 víctimas solo de ETA, entre heridos y entre asesinados. Nadie conoce nada de la mayoría de las víctimas. Somos cifras, como ha dicho Vera también, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me duele mucho, porque yo que sí que desgraciadamente conozco a muchas víctimas, porque llevo ya en este club forzoso desde 1995, conozco la realidad de las víctimas. Y esa realidad de las víctimas es plural, porque somos personas antes que víctimas, somos reflejo social. Entonces, como me da muchísima más rabia, ¿no? Que hablen por sus víctimas, por las 3 víctimas que tienen el partido. Pues bien, vale, pues que hablen por ellas, pero por favor que no se arroguen el hablar en nombre de las 3.300 víctimas de ETA, de las 5.000 víctimas del terrorismo en este país, ¿no? Que no se arroguen a hablar. Nadie podemos arrogarnos a hablar en nombre de las víctimas, porque nadie, ni siquiera yo. Yo hablo solo en nombre de Covite, de las víctimas de Covite, y nada más. Y luego también de todo, porque soy consciente de que la mayoría de las víctimas nadie sabe nada, no están asociadas, nadie conoce nada de sus vidas. Que un ser humano es un ser humano completo, ¿no? Al que en un momento dado le ocurre semejante tragedia, semejante injusticia, pero la peripecia de cada uno, su mirada sobre el mundo es tan distinta. Yo que conozco ahora muy de cerca a 2 víctimas que viven el mismo atentado, que lo viven a la par, a la misma edad, y cada uno ha metabolizado su dolor de una manera completamente diferente, ¿no? Como para arrogarse la representación de todas. Gorka quería hablar de este tema. No, saludarle a Consuelo y felicitarle por todo el trabajo diario que hace para recordar a las víctimas, que la mayoría de las víctimas no conocemos. Nosotros somos víctimas privilegiadas. Le he dicho 1000 veces a Consuelo, la hermana de Gregorio, yo periodista, conocido desde hace mucho tiempo, etcétera, y tenemos que hablar de todo esto. Y a mí lo que me molesta, como a Consuelo desde hace mucho tiempo, y vamos a poner apellidos, ya los ponemos también, el Partido Popular, el señor Casado, saca cada 2 por 3 y utiliza de forma torticera, de forma partidista y de forma, a mi entender, totalmente interesada políticamente, porque cada vez que hablan los miércoles y citan, qué casualidad que el elemento de la oposición, cuando tendríamos que estar unidos. Tendríamos que estar unidos porque las víctimas son tan diversas como la propia sociedad.
y tenemos que respetar, y nadie puede otorgarse la representación. ¿Y con eso qué quiero decir? Pues que les hemos dicho basta ya, pero siguen haciendo. ¿Y por qué lo hacen? No por las víctimas, que dicen representar ellos a las víctimas, simplemente para ir contra el gobierno. Y lo hacen de esa manera. Mariano Rajoy ya le dijo a Zapatero que había traicionado a las víctimas. Y a Bari ya con ese juego. Frente a ese tema, y termino, tenemos que estar unidos como lo estamos antes. Hoy estamos divididos por culpa de la política y de intereses partidistas. Bueno, pues se ha roto la unidad de acción el propio 27 de junio, en el acto institucional que se celebra en el Congreso por primera vez, desde el año 2010, que se instituyó esa fecha para homenajear a las víctimas en las Cortes Generales, en la sede de la Soberanía Nacional. ¿Pero quién no fue? Por primera vez el PP no fue, efectivamente. Sí. Hay que decirlo claramente. Sí, el PP los no fue. Políticos, los partidos, el Partido Popular. Y Vox detrás, que eso es otra historia. Antonio Rivera. Y ahí entra en contradicción lo mejor y lo peor de este asunto de las víctimas, que es el significado político de las víctimas y la politización de las víctimas, que son dos conceptos que a veces se confunden y son curiosamente su inversa, su antítesis. El significado político de las víctimas significa que la víctima es una persona pasiva, que se ha convertido en víctima, se decía hace un momento, a pesar suyo, y que solamente es el victimario el que le ha convertido en tal. Por lo tanto, el significado político de las víctimas no lo confiere lo que piense la víctima, sino lo que piensa el victimario. Cuando estamos reclamando en este centro qué significan las víctimas, recordando a palabras de Josep Arregui, cada víctima está siendo una representación de la democracia, del derecho a las libertades, porque es precisamente lo que trataba de eliminar el victimario. Por lo tanto, lo que tenemos que considerar es que los únicos que tienen criterio al respecto son los victimarios, no las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas son personas que individual y colectivamente no nos importa lo que piensen. Nos importa que son representación de lo que el victimario ha querido eliminar. Y por lo tanto, las víctimas individual y en su conjunto no pueden representar una opción política concreta, y por lo tanto ninguna entidad política de ningún género puede arrogarse el derecho a que en su conjunto pueden estar expresándose en una determinada dirección. Yo soy consciente que es muy difícil este asunto, porque decisiones de orden político del Ejecutivo o de la oposición pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Lógicamente, el terreno es vidrioso, ¿no? Pero cuando se rompe el consenso en determinados momentos y cuando una opción de partido trata de atrincherarse en el conjunto de una comunidad de víctimas que no coinciden más que en el propio hecho de ser víctimas de una opción política violenta concreta, entonces estamos enfrentando radicalmente lo mejor de ese sentido que hemos recobrado de las víctimas, el que no sean sujetos sin más, inexplicables, fatales, sino que tengan una explicación, la que le ha derivado su asesino, y estamos yendo precisamente a lo contrario, en convirtiéndolas en arsenal para un objetivo político concreto. Ángel, ¿que querías decir algo? No, simplemente que yo tengo una sensación un poco más repartida que la claridad con la que habéis expuesto a esto. Es decir, que yo, incluso este debate, empiece quien lo empiece, creo que vuelve otra vez al tema de ponga una víctima en su vida en el lado en el que uno se posicione para poder así confirmar aquello que yo tengo predeterminadamente establecido en mi cabeza y en mi compromiso político y lo que yo quiero hacer. Y no excluyo a nadie, de verdad, en ese sentido no excluyo a nadie del espectro político en estos momentos, y lo digo con la convicción además de que desde que yo tengo uso de razón, desde que mataron a mi padre, desde que el asesinato de mi padre duró un día en la Audiencia Nacional, en el que se cerró, es el caso más flagrante, yo creo que no conozco otro igual, por falta de investigación, se tardaron 20 años en hacer una primera ley de solidaridad de las víctimas, que es una cuestión política refrendada por el legislativo y por la unidad de todos los partidos, a costa de personas, pues bueno, entre ellas como Consuelo, y algo tuvimos que ver ahí a finales de los 90 para que en el 2000 se pusiera un poco ese pie, que luego en el 2011 se creó la siguiente ley, la actual, y por eso estamos de la ley de solidaridad con las víctimas del 98, que entra en vigor en el 2000, y de la ley integral del 2011. Eso es. La primera con el gobierno Aznar, la segunda con el gobierno Zapatero. Efectivamente, con lo cual, es decir, esa integridad, es decir, en el cual somos objeto, porque realmente antes lo que había era
dejación absoluta, es decir, no existíamos, éramos ocultos y ocultados. En ese sentido, quiero decir que algo tendremos que agradecer a las víctimas por esa parte en la que corresponden, que incluso dentro de esa ley integral está el centro de la memoria en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, quiero decir que bueno, yo en ese sentido doy ese valor a lo que algunos y muchas de las víctimas, con su respuesta de respetar el contrato social por el cual nuestros pleitos los dirime lo público y los tribunales y no hacemos uso de lo privado, lo seguimos manteniendo por las discrepancias que puedan ser, y eso es lo importante. Y realmente en algunos casos el Estado, el legislativo, el judicial y el ejecutivo han hecho dejación de sus funciones. Y lo puedo decir porque lo puedo decir en primera persona. Pero esto es una buena noticia, el que lo decía el otro día delante del ministro, dijo, que yo incluso, después de haber sido objeto de impunidad y un pelín cercano a la prevaricación por parte de personas, pues por lo que yo he vivido, estoy por el Estado de Derecho y por los valores democráticos, y eso es lo más importante. Porque no tienes el odio que envenena la vida. Desde luego. No se ha oído aquí ninguna manifestación del odio que envenena la vida y que impide mirar al futuro. Consuelo, ¿qué nos falta para tener un relato compartido, para que se pueda pasar página de verdad, ¿no? No en lo personal, que eso es imposible, me imagino, pero sí en lo público, en lo colectivo, como sociedad? ¿Qué falta para poder pasar esa página de verdad, el relato compartido? Pues yo creo que todavía, este país todavía debe un reconocimiento institucional, ¿no?, a las víctimas del terrorismo, porque las víctimas del terrorismo hemos sido referentes de paz y convivencia. Hemos evitado, hemos cortado la espiral de la violencia. La verdad es que en el País Vasco y en Navarra también todavía nos queda una asignatura también pendiente. Es que yo creo que una asignatura pendiente, que es aquellos que han estado gestionando, aquellos que han sido los que han movido los hilos, ¿no?, del terror, ¿no?, los que pues han hecho política cuando ETA mataba, gracias a que ETA mataba, y ahora están en las instituciones gracias a que ETA ha matado. Y siguen a día de hoy sin condenar el pasado criminal de ETA, sin condenarlo. O sea, hace 3 días se negaban a condenar, por ejemplo, la agresión que sufrió un exedil del Partido Popular en Vitoria. Por ejemplo, hace no muchos días también, hace poco, Mayalen Iriarte decía que el reconocimiento, ellos ya han reconocido el daño causado, ¿no?, que ya lo de injusto no depende de cada relato, ¿no? Cuando ves que ese partido político, que es la segunda fuerza, no nos olvidemos, en el País Vasco, ¿no?, sigue sin condenar a ETA, pues falta todavía mucho por hacer. Aunque yo soy optimista también, porque igual que hemos conseguido que el otro día estábamos haciendo balance de nuestro observatorio de radicalización, que ya sabéis, donde documentamos todos los ámbitos de los enaltecimientos del terrorismo que hay en el País Vasco de Navarra, en este lugarcito de Europa. Y anunciamos la buena noticia de que ha disminuido en un 51%, ¿no?, respecto al semestre del año pasado, ¿no? Y se está quedando sola la izquierda abertzale defendiendo a los onguietorris. Es verdad, han cambiado, les hemos forzado ya a no hacerlos o a hacerlos en la más absoluta clandestinidad. Vamos ganándoles batallas. Yo en ese sentido quiero ser optimista. Estoy notando esa parte de la sociedad, una parte de la sociedad vasca que quizá en otro tiempo no habían estado, no a la altura quizá, ¿no?, pero que están haciendo una labor acción, están forzando, que vienen de ese mundo del nacionalismo y incluso de la izquierda abertzale, si te descuidas, y están reflexionando y están forzando ahora a la izquierda abertzale a precisamente a retratarla, a ponerla sobre las cuerdas, ¿no?, contra las cuerdas. Y yo creo que, sí, que se va notando esa evolución que sí que necesitamos. Es verdad que todavía
conseguir esa batalla, ganar esta batalla, ¿no? De la que que hoy no se justifique. No haya un partido político y una parte de la sociedad vasca y navarra que siga justificando lo que ha pasado con ETA, ¿no? Pero bueno, pues también que este país no tiene una deuda infinita con las víctimas, porque es verdad, el Estado de Derecho, yo no me voy a cansar de decirlo, ha fracasado rotundamente con las víctimas del terrorismo. No puede ser que más de la mitad de las víctimas no hayan tenido justicia. No puede ser. Algo ha funcionado mal. Y yo creo que esa deuda y ese reconocimiento, ¿no?, de que sí, algo ha funcionado muy mal, también se nos debe por parte de las instituciones. Me vais a dejar, Consuelo y Ángel, que le dé la palabra en último lugar a la más joven, que no ha hablado sobre este asunto apenas, y con ella cerramos este acercamiento a las víctimas que nos cuentan en primera persona qué es serlo y cómo ser percibidos. Vera. Sí, mira, me gustaría decir algo a raíz de lo que ha dicho Consuelo, hola Consuelo, por cierto, sobre las narrativas, ¿no?, y el relato. Hace unos días IDITESDE organizó unas jornadas sobre esto precisamente, ¿no?, sobre la importancia de que no gane el relato de los victimarios, sino el de las víctimas. Y sobre todo para las generaciones más jóvenes, ya no hablo solo de mí, que soy muy joven, sino de las que son más jóvenes que yo, ¿no? Que, bueno, como decíais antes, hay gente que no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco o quién es Ortega Lara y por lo que pasó, ¿no? Y creo que esto es importante, ¿no? Dar importancia a las narrativas que realmente reflejan la realidad de lo que pasó en su momento. Y, bueno, nada, eso quería añadir. Pues te agradezco mucho, Vera, que hayas estado con nosotros esta noche, a Ángel también y a Consuelo, como siempre. Un abrazo fuerte a los tres. Muchas gracias, Pepa. Otro para ti. Un beso. Hora 25. Pepa Bueno. Oye, por cierto, Florencio Domínguez, que es el director de este centro memorial recién estrenado. Hay algunos colectivos o personas que critican al centro porque dicen que no está completo, que hay víctimas de distintas violencias no representadas en él. Por ejemplo, te voy a poner a Candy Gómez, a cuyo hermano asesinó el batallón vasco español, un grupo de extrema derecha. Bueno, pues mi hermano estaba refugiado en Iparralde y un día que iba a comprar el pan, pues aparecieron unos... Sí, le llamaron por el nombre y después de comprobar que era él, pues le dispararon en Bayona, en el centro de Bayona, en el Petit Bayonne, que llaman. En Francia sí que está reconocido como víctima, pero aquí en España no. Hasta hace poco era totalmente olvidado. Ahora hubo un reconocimiento por parte del ayuntamiento y fue en el único momento que ha habido un poco de estima o de apreciación hacia el hecho, ¿no? Los asesinatos del 3 de marzo tampoco están reflejados. Así que ahí cuando algunas víctimas del GAL o de la represión policial del 3 de marzo que decía Candy en el año 1976 aquí en Vitoria, creen que deberían estar y no están. ¿Cuál es el criterio para estar representado en este centro memorial? ¿Hay un criterio? El criterio lo marca que la Ley 29/2011 de reconocimiento y reparación integral de las víctimas del terrorismo, que nos marca que el centro memorial reconoce a las víctimas del terrorismo, de todas las familias del terrorismo. Están los de ETA, por supuesto, los del yihadismo, extrema derecha, extrema izquierda, y dentro de esos está reflejado el batallón vasco español. Es decir, lo que no hay es una relación nominal de todas y cada una de las víctimas de los diferentes terrorismos, ni siquiera de las de ETA. Es decir, tenemos el terrorismo como concepto, el terrorismo de ultraderecha, dentro de extrema derecha, y dentro de ese está el batallón vasco español, y en los audiovisuales que tenemos testimonios de víctimas en concreto, del hermano de una víctima del batallón vasco español. En otra sección tenemos otro testimonio del hijo de otra víctima de los grupos armados españoles. Y en el caso del 3 de marzo, las víctimas que son trabajadores muertos por los disparos de la Policía Armada en el año 76, están reconocidas dentro de la Ley de Memoria Histórica.
no están reconocidos dentro de la ley de víctimas del terrorismo. En su día, cuando se debate en el Congreso y en el Senado la posibilidad de contemplar también a las víctimas del 3 de marzo, y supongo que otras víctimas similares que hay en otras partes de España, que no son únicas, el Congreso y el Senado deciden que no, que se limita exclusivamente a víctimas del terrorismo. Y a estas víctimas se les reconoce por la vía de la memoria histórica. Al historiador le pregunto, habrá oyentes que estén diciendo, pero ¿y qué más da? Todas las violencias, si es una muerte injusta, ¿por qué separarlas? ¿Qué importancia tiene asignar, desgraciadamente, a cada muerte violenta, injusta, en fin, una etiqueta? Porque todas las violencias no son iguales. Y es bueno que lo digamos con claridad. Es decir, todas las víctimas son víctimas y todas las violencias son violencias. Y ahí no se puede establecer ningún tipo de parangón ni de desequilibrio. Y todo el reconocimiento social e institucional de las víctimas tiene que ser el mismo. Pero una cosa es el terrorismo y otra cosa muy distinta son los excesos policiales, el gatillo fácil y cosas por el estilo. El terrorismo es un proyecto político que decide echar mano de la violencia para lograr sus objetivos, que se mantiene en el tiempo, que tiene una estructura violenta y política, que tiene un colchón social de apoyo y de soporte, y que ese colchón social de apoyo y de soporte le jalea, le sostiene y le defiende. Eso es lo que hemos tenido aquí. En Euskadi, sin ir más lejos, hay dos entidades memorialistas un tanto diferentes, como son el Centro Memorial donde nos encontramos hoy, que está específicamente destinado al recuerdo y al combate contra el terrorismo, lo ha explicado perfectamente Florencio hace un momento, y está, por el contrario, el Instituto de la Memoria Gogora. Y el Instituto de la Memoria Gogora tiene una perspectiva diferente, porque lo que hace es incorporar en ese centro el conjunto de la sucesión de violencias que se han producido, en este caso concreto en Euskadi, desde la guerra civil, la represión franquista, las violencias policiales y de los grupos de la extrema derecha en el momento de la transición e incluso en los primeros momentos de la democracia, por supuesto el terrorismo de ETA con sus diferentes marcas, etc. Son dos visiones diferentes que son complementarias. Es muy importante recordar que este centro memorial no es un centro vasco. Este iba a ser un centro nacional de las víctimas del terrorismo. El nacional se perdió por el camino. Cuando nos referimos a eso, nos referimos a que es un proyecto político español y que tiene dos patas. Una pata referida al terrorismo doméstico, lo he llamado yo anteriormente para entendernos, que lógicamente tenía que estar en Euskadi, porque ¿dónde iba a estar si no? Y otra pata que falta por hacer todavía, que va a estar en Madrid, que es en relación al terrorismo yihadista. Hemos vivido 50 años no de violencia en genérico, sino de violencia específicamente terrorista, acompañada en determinados momentos de otros tipos de violencia. Pero la significación del terrorismo había que contemplarla como tal con el sitio donde estamos. Manuela, te voy a preguntar enseguida si estamos vacunados, si en fin, la hostilidad hacia los vulnerables que empezamos a ver en Europa y en España, si el clima político que parece enrarecerse y endurecerse puede anticipar momentos, en fin, en que tengamos que volver a mirar atrás o no. Te lo voy a preguntar enseguida porque tú estás en Madrid, aquí nosotros juntos de conversación y casi no te damos la palabra, pero es que tengo a Gorka con la manita levantada que discrepa, me ha parecido pensar de No, discrepar no, de Antonio. Es que no, este memorial es muy importante porque es el primero, está claro. Y a mí se me ocurre otra idea. Y claro que voy a felicitar a los que han puesto en marcha esto. Y lo puso el Partido Popular y después lo ha rematado el Partido Socialista. Así que ha habido consenso. Pero ¿cuándo haremos un memorial sobre la guerra civil? Antonio, tú eres historiador. ¿Cuándo vamos a hacer un memorial sobre la dictadura? ¿Cuándo vamos a recordar que todavía hay 100.000 personas en fosas comunes? Y eso fue hace 70 años. Y todavía tenemos un dilema para resolver. ¿Resolveremos el problema de ETA? Pues va a ser muy complicado. Pero lo vamos a recordar y estamos para recordar, porque hemos luchado. Algunos hemos luchado y muchos, y no tantos como se decían. Me vas a perdonar, Antonio, también. Ahora salen libros a tutiplé de los historiadores sobre ETA. No había muchos libros yo en los años 80. La prensa que Vasco Press, tú has estado trabajando años, el mejor especialista, nuestro amigo Florencio de ETA, que tenía más información. ¿Qué hacíamos la prensa? Sí condenábamos a ETA, algunos, no todos. Y después todo el mundo se subió al carro. Como cuando Franco
murió, todos eran antifranquistas. Cuando ETA desapareció, todos habían luchado contra ETA. No quiero hacer ninguna crítica, pero hay que valorar. Y quiero decir una cosa, y lo digo como periodista y como Gorka Landaburu, que sufrió persecución 12 años con escoltas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no me interesa además. Pero aquí en este país hay que decirlo claro, y lo hemos dicho muchas veces con la boca pequeña. Se ha maltrato policial, Antonio, sí, torturado. Y se ha matado en la tortura. A Miquel Zabalza, a Arregui en Madrid. Y muchas cosas se han hecho de forma ilegal totalmente desde un gobierno. Y yo hace tiempo que lo digo, he hecho portadas de cambio sobre la tortura. No le voy a favorecer a la izquierda adversaria a la cual le pido una autocrítica. Y lo tendrán que hacer. El problema de la izquierda adversaria, que es el segundo partido político, es el problema que tenemos los que no somos no nacionalistas. Y tienen votos, y van a seguir teniendo votos. Pero les tenemos que decir, señores, hagan autocrítica. Condenen ese pasado que han hecho. No lo van a hacer de la noche a la mañana. ¿Por qué renunciar a toda su historia? Entonces, camino queda por hacer, lo vamos a hacer, pero vamos a hablar de la violencia, sobre todo de ETA, pero también de todas las violencias. Y eso me dirijo a Madrid. Manuela Carmena, ¿es posible recuperar toda esta memoria que pide Gorka con razón? La memoria de la dictadura, la memoria de la represión franquista, todo eso que en cuanto se mueve un poquito provoca sarpullidos, provoca tensión, provoca conflicto político. En este momento, además, que era por donde te preguntaba hace unos minutos sin dejarte hablar, en este momento en el que hay gente muy preocupada realmente, ¿no?, por la tensión política. No solo es un fenómeno español, es un fenómeno europeo, y el enrarecimiento de las relaciones dentro de las democracias liberales tal y como las hemos conocido. Manuela. Pues mira, Pepa, yo te voy a pedir que me dejes leer unos pequeños párrafos, muy poquito, de algo muy importante, ¿no? Yo creo que no me gustaría que se acabara este programa, que ha sido, yo creo, muy, muy bonito y muy necesario, ¿no?, sin transmitir que es necesario que las víctimas se sientan abrazadas por la sociedad, ¿no?, se sientan queridas, entendidas, comprendidas, ¿no? Yo he hablado mucho con Consuelo Ordóñez, le prometí que se haría una exposición sobre Gregorio en el Ayuntamiento de Madrid, y se hizo, aunque yo ya no era alcaldesa, pero se había tomado la decisión con anterioridad, ¿no? Porque yo entiendo que hay que abrazar, hay que ayudar a las víctimas, pero ese abrazo de las víctimas, para mí, tiene que pasar por la necesidad de pedir perdón y sobre todo de reflexionar que nunca más vuelva a pasar, ¿no? Y para eso hay que saber por qué se hizo lo que se hizo, ¿no? Y yo hay un libro que me parece que debería leerse en muchísimas escuelas, que se llama El tazón del hierro, y que escribió un victimario del Grapo, que se llamaba Félix Novales, ¿no? Y si me permites, yo te quisiera leer un parrafito, ¿no? Él acaba de ser torturado en la Dirección General de Seguridad, estamos todavía, no estamos aún en la democracia, ¿no? Y él dice lo siguiente, dice: temí volverme a encontrar con el médico de la llegada, pero no, era una mujer de unos 30 años, no era guapa. Con cuidado me fue quitando el buzo y después, con suavidad y paciencia infinita, fue embadurnando todo mi cuerpo de pomada. Al final me dio 2 analgésicos. Con una voz cálida me dijo que comiera algo para que no me sentara mal en el estómago. Yo sentía ganas de llorar. En los días siguientes la volví a ver, siempre era igual, pero la última vez me lo preguntó: ¿por qué matáis? Si los que matásemos fuésemos nosotros, le dije yo, mejor andarían las cosas. Esa fue la respuesta, la solté de forma automática, sin pensar. Después sí, después he vuelto a pensar en la pregunta. Y ahora quisiera darle a aquella doctora la respuesta que han madurado los años. Matábamos porque estábamos llenos de odio. Lo siento, señora. Hubiera deseado un motivo menos brutal para mostrarle mi gratitud. Muchísimas gracias por su dulzura, ¿no? Yo creo que esa es la expresión, se mata por odio. Por favor, que seamos conscientes de que fuimos capaces por odio de hacer esto terrible que hicimos. Gracias, Manuela. Ya que nos traes un libro, de libros vamos a hablar, bueno, no solo de libros, de arte, para cerrar este programa, porque este centro memorial no es solo un museo, como decíamos al principio. Aquí están programadas actividades distintas, y una de ellas, el ciclo Narrativas del Terrorismo, lo ha coordinado Ángeles Caso. Buenas noches, Ángeles. Buenas noches, Pepa.
Como nos ha dejado Manuela, Ángeles, casi sin respiración, con ese fragmento que nos ha leído. Qué sencillo, que bien explicado, algo tan sencillo, tan básico y tan terrible, ¿no? La verdad es que llevo aquí un rato oyéndoos y estoy muy emocionada con muchas de las cosas que se han dicho ahí, ¿no? Qué noche de gente valiente, de verdad. Sí, señora. Sí. Hay una especie de boom, Ángeles, de libros, de series, de películas que ahora que el tiempo ha hecho su trabajo, están saliendo, ¿no? En narrativas del terrorismo que tú has coordinado se asoma todo tipo de artes, ¿no? No solo libros, también películas, también humor. Hay un boom, hay una manera distinta de aproximarse al terrorismo ahora que, insisto, el tiempo ha hecho su trabajo. Bueno, yo creo que sí, como ha ocurrido con otros fenómenos de violencia terribles, algunos que mencionabais ahí, nuestra guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto en concreto, ¿no? Son temas que parece mentira, pero cada vez aparecen más en la memoria colectiva y en la obra individual de muchos creadores. Y nosotros un poco en este ciclo queremos recoger la expresión narrativa de distintas maneras, a través de distintas formas del relato, porque el relato no es solo el texto escrito, ¿no? En negro sobre blanco. Está el arte, está el cine, está la música. Hay muchas maneras de contar, que además a veces son mucho más populares incluso que lo que entendemos habitualmente por la narración en un libro, ¿no? Llegan más lejos, emocionan más, se encuentran con más gente. Y bueno, hemos un poco querido reunir a gente diversa en este sentido, y a gente además que ha escrito, que ha narrado y que está narrando no solo sobre ETA, sino también sobre otros fenómenos terroristas. Ahí vas a estar tú, entre otras personas, ¿no? Vas a estar tú en el mes de septiembre con Ciar Goyaín, que estrenará su película sobre Mariachel, ¿no? Bueno, fíjate, gente muy valiente. Sí, que eso te iba a decir, ¿no? Que se describe en todo lo que estás programando en narrativas, no solo el horror, sino también la esperanza, ¿no? Y las alternativas a cómo digerir el dolor. Isabel Lasa es un ejemplo evidente, ¿no? Sobre lo que está haciendo la película. Sí. Tengo muchas ganas de ver la película, a ver realmente cómo nos lo cuenta Iciar, ¿no? Pero bueno, estoy segura de que lo hará genial, como suele hacerlo, que tiene un personaje extraordinario entre las manos, como tantas otras personas, algunas de las que has tenido ahí. Antes decía Ángel que me ha impresionado mucho, ha utilizado una expresión, fíjate, la de salir del armario. Sí. Como muchas veces las víctimas necesitan salir del armario, que es algo que hasta ahora solo empleábamos cuando hablábamos sobre todo de identidad sexual, ¿no? Homosexual, sí, de identidad sexual, ¿no? Fíjate lo que hemos hecho con las víctimas. Yo el otro día, paseándome por el centro, me lo enseñó Florencia además, bueno, me emocioné muchísimo y luego cuando salimos, que nos tomamos un café, le decía a Florencia, es que me acuso a mí misma, o sea, es que yo me había olvidado de todo esto. Me he querido olvidar a propósito de todo esto, ¿no? Qué fácil ha sido olvidarnos de que ha existido ese sufrimiento totalmente injusto, innecesario, que no ha llevado a ningún sitio más que al dolor retorciéndose sobre sí mismo. Y qué importante recuperar la voz de las víctimas, que sigan estando ahí en eso que creo que también fue Ángel quien lo llamó la casa, ¿no? Una casa para las víctimas de todos los terrorismos, ¿eh? Me parece fundamental eso también. Qué bien lo cuentas, Ángeles, porque ese es un sentimiento muy compartido. Cualquier aproximación a las víctimas del terrorismo te convierte en otra persona, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo no he podido, cómo he estado tanto tiempo sin mirar con detenimiento aquí, ¿no? O con qué rapidez nos hemos olvidado, ¿no? Sí, es que no queremos mirarlos. Yo como consuelo pienso en la pandemia. Pienso en la pandemia, fíjate, pienso que cuando una sociedad tiene encima una tragedia enorme, una desgracia casi que no puede describir,
mira para adelante porque solo quiere olvidarla, tirar para adelante, tratar de salir de ella y no se para a pensar en lo que se va quedando por el camino. Eso lo estamos haciendo con la pandemia, ¿eh? Claro, y es Pepa, cuando el tiempo hace su trabajo, cuando ya nos paramos. Exacto, pero eso olvidarnos es lo que hace, supongo que estáis todos de acuerdo, es lo que hace que repitamos los errores. Claro, ¿no? Entonces claro. no podemos, no debemos olvidarnos. Fíjate lo que nos ha pasado, pues eso, con lo que ahora llamamos la memoria histórica o la memoria democrática. ¿Cómo queremos escuchar esas voces que muchas de ellas ya no existen, ¿no? Entonces, qué bien que se haya creado un lugar como este, un centro donde van a quedar recogidas esas voces de seres que han sufrido muchísimo, que no queremos escuchar, de los que nos queremos olvidar, y me incluyo, por eso lo estoy diciendo en plural, y que siempre queden ahí, ¿no? Que un investigador dentro de 50 años no tenga que volverse loco encontrando los restos de la memoria ya casi perdida por ahí entre archivos o desvanes de casas particulares, ¿no? Ángeles Casó, muchas gracias por estar tan tarde con nosotros aquí, atenta al programa y por contarnos ese trabajo que estás haciendo. Gracias. Un abrazo, compañera. A todas las personas que te acompañan por decir cosas tan hermosas y tan importantes. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Es nuestra vida entera la que está encima de esta mesa. Miro la relación de asuntos que quería haber sacado y aún hubiera querido sacar más. Antonio Rivera, no te rías, pero es verdad. Es verdad, podíamos estar hablando. Seguiremos hablando, seguro que sí. Gorka, muchas gracias, querido compañero. Un beso. Suerte. Gracias, sí. Antonio, también a ti, Antonio Muchas Rivera. gracias a ti. Florencio Domínguez, que vaya muy bien. Que vaya muy, muy bien este centro memorial. Muchas gracias. Un beso. Manuela Carmena, a ti no te despido así con gran alaraca porque a ti te veo la SER. Bueno, yo no creo que he ido de vacaciones, pero los oyentes de la SER sí. Muchas Felices gracias. vacaciones. Un beso. Muchas gracias a todos. Que descansen ustedes. Volvemos mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.